Hola gente, ¿qué tal? Me acabo de bajar del bus, ahí está el Flixbus. Tengo un viajecito express por Évora desde Lisboa. Vamos a conocer la ciudad, ese es como el objetivo. Me presento, mi nombre es Pablo, todo esto. El objetivo ese del día es conocer lo más posible la ciudad. Tengo hasta las 7:30, así que a darle nomás. Miren, acá me encuentro el tiro, un arbolito. Creo que es bien típico acá en Portugal, que es bien bonito, mírenlo. Algunos le dicen que es la ciudad museo, porque está como categorizada como una de las ciudades más antiguas del mundo o de Europa. No sé cómo es, en realidad. Entrando a la ciudad nomás ya me encuentro como con el casco histórico. Ahí bien guapito, ya gente tirando fotos, ya gente haciendo fotitos. Yo lo que voy a buscar primero es tomarme un café. Acá en Portugal se toma mucho café, así que vamos a tomarnos un café. Me conseguí mi cafecito. Aquí está, lo compré ahí en la Pernilonga, en el parquecito ahí, bello. Bien tranquila mañanita. Bueno, cafecito terminado. Eso fue mi último euro que tenía, así que estuve mirando, buscando un cajero. Encontré uno aquí, justamente está acá a la vuelta, así que tengo que ir a ver eso y sacar dinero. Muy importante, porque acá en Portugal, si quieres comprar cositas pequeñas, tienes que andar con efectivo. Así que dale, guacho, que el día recién comienza. Vamos. ¿Qué está? Obrigado. Buen trabajo. Acá encontré el cajero, vamos. Bueno, ahora sí nos metemos a la ciudad. Vamos, que vamos. Acá está el dinerito, vamos. Bueno, en realidad saqué 20 euros nomás porque no me gusta andar con mucho dinero en el bolsillo en realidad. Así que con 20 euros para la mañana está bien. Miren qué bellas callecitas estas. Qué callecitas más guapas, mira. Está bien tranquilita la mañana aquí en Évora. Mira, a todo esto me encontré con un museo. Museo Inatel. Miren cómo está por dentro el museo. De hecho, no sé si está funcionando, pero bueno, ya entré. Me voy a sentar un ratito ahí porque les voy a dar un par de datos. Bueno, Évora, por lo que estuve buscando ayer, está en la región de Alentejo, Portugal, que es como al... Yo vivo en Lisboa, en Estoril en realidad. Y esta ciudad, Évora, está en... como casi la frontera con España, al interior de Portugal. No hay mucho mar, no hay mucho acceso al océano, así que en el verano hace calor acá. Bueno, así todo me conseguí la entrada, 3 euros a todos para entrar a este museo. Es un palacio, así que vamos a darle. Aquí acabo de entrar al museo. Hay una señora que me lo mostró en el video, muy amable. Me ayudó a fácil pedir las gafas. Supuestamente esto es un palacio, así que vamos a ver qué tan bonito es. Entré en la cápsula del tiempo. La institución es Inatel, creo que es como una organización social que se creó en el 30 y tanto, como en el periodo de guerras, como motivos sociales. Por ahí va la cosa, pero todavía no me entero muy bien cuál es el fin. Este era el palacio. Claro, es como un centro cultural del pueblo, algo así creo. Como de inclusión social. Oh, pero miren qué bella pinturita, ¿eh? Por ahí la callecita. Miren que hay unas copas incluso. Oh, miren lo que hay acá. Creo que lo pasaba muy bien acá, ¿eh? En su mesita de billar. Y en su mesita para jugar ajedrez también. Su caballete. Caballo de salto para gimnasia. Otra copita más. Un pianito por aquí.
Claramente este era un centro cultural, biblioteca. Oh, miren, este lugarcito está precioso. Como parte de la biblioteca, te sentabas acá, apoyabas tu librecito, prendías la lucecita, funciona todavía, y a leer. Hace un poquito de calor, sí, voy a salir a tomar un poquito de aire. Está como jardincito ahí intermedio. Y esto me llamó la atención, miren. Cinema. Carro de cinema itinerante. Miren cómo lo hacían para ver películas de esto. Wow. Vamos a ver qué hay por acá. Es como una sala. En esta sala funcionó curso nocturno y diurno de instrucción primaria en contención de sala. Claro, esto es una salita donde impartían clases. Bueno, mi sala de clases no era así, pero me hace recordar de mis tiempos de primaria con esas pizarras. Con esas pizarras para escribir con tiza. La casa de baño, como le dicen acá en Portugal. Bueno, vamos a pasar el bañito. A ver cómo está el bañito. Pero miren qué interesante, igual había un puesto médico, ¿eh? Bueno, esta era una silla de barbería. Pero había un puesto médico también. De hecho, voy a estar el puesto. Al lado están todas las cositas, los utensilios para hacerte la barba, mira. O sea, venías aquí, te hacías la barbita, después pasabas al cine, una película, jugabas al billar con tus amigos. Yo creo que también vendían cerveza. Seguro que sí. Claro, acá está como el mapa de Inatel, como en Portugal. Ese es el mapa de Portugal. Y yo recién me di cuenta que Inatel tiene hoteles también. Entonces ahí están todos los hoteles, los parques urbanos, parques deportivos, tipos para parques deportivos. Me imagino que tendrán canchas de tenis, canchas de fútbol. Y las oficinas. Yo en la de, a ver si está la de donde estoy yo, Évora. Aquí fue que compré el ticket. Está al lado del palacio donde estoy ahora. Y ese sería el palacio. Di la vuelta redonda al palacio, así que eso sería todo. Nos vamos. Ah, pero qué fresquito que está aquí. Un calor adentro. Chao, señor. Esta es mi parte favorita del palacio, la parte del medio. Está muy guapa. Miren a la placita que he llegado. La iglesia quise entrar, pero creo que están en procesión o algo. Así que no se puede. Mira, estas se están dando un buen bañito ahí. Epa. Bueno, acá en Portugal ahora estamos en época de festivales. Este escenario que está aquí es para eso, claro, ahí dice Cámara Municipal de Évora apoya a los santos populares. Claro, son los festivales por los santos. Bueno, y con todo ya me está dando un poquito de hambre porque al final tomé café nomás. Así que voy a buscar un lugar donde comer. Y después me voy a visitar una capilla. Que lo interesante de esta capilla es que es una capilla hecha de huesos, cráneos humanos. No sabes lo lindo que es caminar por estas callecitas. Hermoso, hermoso, hermoso. Literal se puso a lloviznar. Hace como 25 grados y está lloviznando. Clima portugués. No es lo que les decía, que es lindo caminar por estas calles. Lo primero que se nos viene a la mente a nosotros en Sudamérica cuando nos dicen Portugal, Lisboa y Cristiano Ronaldo. Pero miren la belleza de estos lugares. Este edificio no sé qué será, pero miren lo imponente y lo guapo del barrio. Esta es la basílica, es la catedral de Évora. Hubiera estado bueno entrarle a la basílica, pero había que pagar y no me dio, no quise entrar. Miren lo que encontré acá, man. Es un coliseo. Atenas, ¿eres tú? Ahí está la biblioteca pública, esa ahí.
Pero miren este coliseo. Wow, no me esperaba encontrar esto, la verdad. Creo que es romano. Al lado de un parquecito. Ah, no, es un mirador, a ver. Vamos a ver qué tal el mirador. Está bien interesante, Débora. Muy interesante, muy bonito. Y aparte que elegí este día porque no hace tanto calor. Porque aquí en el verano hace como 40 grados. Y hoy día justo tocó un día más o menos como que casi que va a llover. Así se alcanza a ver las nubes. Así que está bueno para caminar dentro de todo. Hay 24 grados, pero soportable. Claro, esto es un mirador. Mirador de Évora. Un parquecito, ¿eh? Bien bonito el parquecito. Y yo estaba diciendo todo el rato coliseo. Nada que ver. Es un templo romano. Y me di cuenta que la capilla de los huesos esa está al lado. Así que vamos a entrar a la capilla. Y miren la estación de policía. El edificio bien antiguo sigue funcionando. Está la policía. Bueno, al final terminé entrando a una iglesia que estaba al lado por 5 euritos. Parece que es la iglesia de los huesos que digo. Sin querer, queriendo, entré a la iglesia. Miren eso. Debajo de los asientos, no sé si se alcanzan a ver los huesos. Y aquí al lado hay un pozo. Miren el pozo. Qué loco. Yo le entendí mal a la chica y no es acá, es a 10 minutos a pie. Bueno, al final me equivoqué, no era el lugar de los huesos, pero bueno, encontré huesos, pero debajo de la iglesia. Y eso me hace pensar, ¿habrá huesos debajo de todas las iglesias? ¿Quién sabe? Bueno, ahora sí que, por lo que me di cuenta, ahora cierran casi todos los museos porque es la hora del almuerzo. Voy a buscar misión de ahora, buscar lugar donde comer, porque ya me dio hambre. Qué lindo que es este árbol. Cubre todas las calles con sus pétalos. Lo deja hermoso. Encontré un lugar para comer, así que todo bien. Me pedí una francesilla, que es un plato típico acá de Portugal. Así que cuando llegue, lo están preparando ya por ahí. Les voy a mostrar. Llegó la famosa francesilla. Se ve potente. Y no puede faltar su cervecita portuguesa, Sagres. Vamos a probar. Top. Ya estoy, ni siquiera a la mitad del plato, ya estoy lleno. Es que está muy potente esto. Tiene carne, papas fritas, jamón y mucho queso. Logrado, me comí toda la comida. Mi mamá me enseñó que me coma toda la comida. Así que mamá, logrado. Miren cuántos grados hay. 27. Es un calor. Yo estoy aquí al lado del aire acondicionado. No me mueven de acá. Bueno, ya comí. Gracias al Mercador do Pão. Muy bueno ahí. Mercador do Pão, muy bueno. Bueno, ahora sí que me voy a buscar la capilla de los huesos. Ya comimos, así que a darle. Pero en esta ciudad caminas un poco y te encuentras otro monumento. No puedo llegar a la capilla de los huesos todavía, porque mira, miren esto, que no sé qué es, pero tiene una pinta de ser muy antiguo. Campanitas arriba, jardincito al lado. Qué belleza. Me acerqué a la puerta y decía que era propiedad privada y propiedad de la Armada de Portugal. Así que por lo visto es un edificio de la Armada. Otro monumento más, señores, Iglesia de San Francisco. Y ahora sí que al lado de la Iglesia de San Francisco está la entrada para la Capela dos Ossos, Chapel of Bones. Vamos, por fin la encontramos, vamos. Y qué pedazo de entrada para la capilla de los huesos, ¿eh? Qué pedazo de entrada. Está muy linda esta ciudad. Hemos llegado por fin. Vamos.
Bueno, entramos, acabamos de entrar. Facilito, 6 euros. Acá arriba dice: nos osos que aquí estamos, pelos vos esperamos, por los huesos que aquí estamos y a los nuestros que esperamos, a los vuestros que esperamos. Ahí está la leyenda que dice que fue construida en el siglo XVII y es como un culto a las almas, el purgatorio. Miren, miren el esqueleto ahí, vos lo ves, ¿no? Qué loco, man. Todas las paredes con huesos, todas las paredes con huesos, cráneos humanos. Esa es toda la capilla, como pueden ver. No es tan grande, pero todas las paredes y las columnas llenas de huesos. En el techo no, pero un poco. Qué loco. Aquí dice que estas dos momias es el cadáver de un niño y su padre. Lo hicieron momias porque trataban mal a la mujer, a la mamá. Así que ya saben, no traten mal a sus mamás. Bueno, yo no había leído hasta el final, pero claro, en el final dice que después de que todos los exámenes científicos que hicieron eran las dos mujeres. Esa sería la capilla, es relativamente pequeña y hace un calor. Así que vamos a seguir explorando el museo, que hay más cosas para ver. Museito de la iglesia de San Francisco. Miren esta foto del fondo. Me imagino que esto, donde estamos ahora, antes era así. O sea, no había nada. Joyitas, joyitas de iglesia. Cáliz. ¿Quién es este? San Francisco de Asís. Terracita, vamos, terracita. Wow. Literal que estamos en la iglesia, en las inmediaciones de la iglesia. ¿Qué tal estaría saltar por ahí? Mira, de ahí abajo, onda Assassin's Creed. Más esculturas, más esculturas. Y terracita de nuevo. Oh, pero está más amplia. Y viste que tenían de la iglesia, ¿eh? Miren qué vistaza que tienen los parroquianos. Bueno, hace un calor, pero soportable todavía. Cafeterías ahí. Como que me pintaría un cafecito, ¿eh? Y ese sería el tour por la iglesia y la capilla de los huesos. A las calles de nuevo. Qué calor. Voy a seguir descubriendo la ciudad, pero por las sombras. Me mira un parquecito a tomar aire. También está guapo este lugar, ¿eh? Definitivamente yo voy a ir allí. Ahí está el agua. Pero mira su fuentecita. Es que no te llega casi nada de agua, pero solamente al escucharla ya te refresca, ¿eh? Refrescarse un poquito. Nos vamos. Vamos a seguir descubriendo la ciudad. Después de este descansito lo necesitaba. Necesitaba tomar un respiro. Vamos a ir a una plaza ahora. Vamos, estoy solo. Voy a ir a una plaza ahora, que es como una plaza icónica de la ciudad, que se llama Praça do Giraldo. Así que vamos para allá. Voy. Miren acá con mesitas como para hacer picnic. Está bien grande este parque, ¿eh? Hay gente durmiendo, novios. Encontré la salida del parque. Epa.
Recién acabo de escuchar un trueno. Creo que había tormenta eléctrica hoy día. Ojo que creo que llegamos a la placita. A ver, a ver, a ver. Si no me equivoco, creo que era la misma donde llegué en la mañana. ¿Dónde está? Ah, claro, Pablo, por... Es la misma. Qué tarado. Pues mira qué guapo. La Rúa do Salvador. Bueno, les voy a contar mi problemita de ahora. Ando buscando una cafetería donde pueda cargar mi teléfono, que sí tengo el cargador, lo tengo en mi mochila, y donde cargar la GoPro. Pero el problema es que no traje ni las baterías ni el cargador, así que voy a buscar una cafetería al menos donde se vea gente cool y que me presten su cargador para cargar la batería de la GoPro. Soy un desastre. Bueno, finalmente encontré un cargador. Aquí el amigo me vendió un cargador baratito por 5,50. Así que me voy a una cafetería con mi cargador. Obrigado. Bueno, me tuve que meter a la cafetería. A la cafetería me voy a meter. Me tuve que meter a la tienda china porque vi el cargador barato y lo compré nomás. Y el segundo motivo porque voy a tener que entrar a la cafetería también. Se puso a llover y creo que de verdad se viene tormenta eléctrica. No se nota mucho en la cámara, pero está llovinando. Está llovinando un poquito más fuerte. Sinceramente no me cae mal la lluvia, pero viene incomodando. De hecho, ahí pasó una chica con paraguas allá atrás. La callecita cubierta. Así que salvado de la lluvia por el momento. Qué envidia ser ellos. Ellos venían preparados para la lluvia. O sea, más o menos, solamente tienen paraguas, pero se agradece. Así está el tiempo en Évora. Encontré la cafetería y compré el típico pastel de nata. Así que ahora a cargar dispositivos. Seguimos. Ya cargué un poco mi teléfono y cargué la GoPro también. Sigo vivo. Y la otra buena noticia es que también paró de llover. Como ven, se abrió el cielo un poquito, salió el solcito. Así que a caminar otra vez. Me quedan 2 horas antes de tomar el bus, así que aprovechar. Seguimos caminando, me vine por la parte de atrás de la iglesia que no recorrí en la mañana. Así que ahora terminamos de recorrer esta parte. Allá al fondo se ve un edificio interesante, vamos a ir para allá. Aquí. Gracias. Y llegamos al edificio a una parroquia. Todos los edificios acá son iglesia. La parroquia de San Bras. Está guapo igual. Efectivamente una parroquia, pero no voy a entrar porque hay gente como orando y rezando, así que ¿para qué le vamos a molestar con la camarita? Bueno, voy a aprovechar este momento que voy pasando como por un lugar que no tiene como muchas cosas interesantes. En la mañana conversé con una señora, una de las chicas que me vendió el ticket para el primer museo, y yo le pregunté dónde iban para meterse al agua en el verano, porque acá en el verano es como 40 grados, y me decía que tienen que ir a Lisboa o Costa Caparica, y si no, piscina. La máxima absoluta que googleé acá en la ciudad son 45 grados. O sea, te derrites. Lo que me doy cuenta recién, bueno, de la mañana, que sí hay muchas áreas verdes y todo, hay mucho polvo en la ciudad, porque generalmente sufro alergia y acá estoy estornudando mucho y ando todo el rato haciendo esto. Y en los autos estacionados, como que llevan 1 o 2 días estacionados, se nota una capa de polvo, gente limpiando, como que hay mucho polvo en la ciudad. Pero por lo general la ciudad está chill, así, súper tranquila. Hay turistas, pero como que se ve más turista portugués que en Lisboa, porque en Lisboa está explotado, está lleno de turistas Lisboa. Aquí es como un turista más local y más tranquilo, más chill. Aquí también dicen que van a acabar con la corrupción. Lo que le digo, el auto lleno de polvo y el de al lado
Un poquito menos, pero este... medio sed. ¡No! La última gota de agua. Ya fue. Detalle que lo he estado pasando por alto. Miren las murallas, y esta muralla rodea bastante el centro histórico, ¿eh? Imagínate antes cuando estos hacían guerra, lo impenetrable que era esta muralla. De hecho, por lo que estuve averiguando, hay un pueblito como a 40 minutos de aquí que se llama Elvas. Supuestamente es la ciudad amurallada, o tiene las fortificaciones amuralladas más impenetrables del mundo. Pero esa quedó pendiente porque está como a 40 minutos de acá y no me dio el tiempo. Miren esos balconcitos ahí. Que sea su habitación y que tenga su balconcito ahí, abrir la ventana en la mañana. Esto me encantó de este pueblito, estas callecitas super chill que tiene. Como para crecer tranqui. Ahora voy camino al bus, un poco atrasado, me pasé a cortar el pelo, así que ahora voy corriendo. Espero llegar a la hora. Llegué y alcancé a llegar. Salimos. Pensé que no llegaba, pero llegué. Así que ahora 1 hora 20 más o menos hasta Lisboa, y de ahí a casa 1 hora más hacia casa, pero ya es metro y tren más rápido. Lo que pasó fue que me dediqué a caminar hasta que encontré una peluquería, y ahí fue que me demoré demasiado. Se me pasó el tiempo volando. Cuando miré la hora, justo terminaron de cortarme el pelo, eran las 7:10, 7:15, tenía que tomar el bus a las 7:30. Así que corrí, aparte necesitaba pasar al baño, entré a un bar, me compré una cerveza y un agua, pasé al baño y me fui corriendo al bus. Y eso fue lo que pasó. Pero llegué. Así que ahora a descansar un poquito, 1 hora para quizás dormir. Acabo de llegar a Lisboa. Después de 1 hora 20 de viaje, cortito, no es tanto. Llegué, todo bien. Estoy a punto de meterme a metro y irme hacia Estoril, que es donde vivo, como a 45 minutos. Bueno, gente, acabo de llegar a Estoril. Son como las 10:40. Me demoré como 1 hora en llegar, casi lo mismo que de Évora a Lisboa. Me demoré de la estación de buses a mi casa. Bueno, primera experiencia grabando un video para YouTube, así que espero que les haya gustado. Así que nos vemos en la próxima.